En medio de lo que eran las conversaciones para llegar a negociaciones de paz en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, hoy 11 de abril, allí en Pakistán, Irán le puso los puntos sobre las IES al Pentágono hoy 11 de abril de 2026 como una medida estratégica que estaba realizando Estados Unidos frente a cualquier decisión que se tomara en Islamabad entre las negociaciones de los países involucrados en el conflicto, en este caso Estados Unidos e Irán. Sucedió algo que no estaba en el tablero de la jornada, pero que no iba a coger a la armada iraní con los brazos cruzados, pero que lo iba a enfrentar los persas, la situación de manera inteligente para evitar alguna excusa para que el encuentro tomara otro rumbo entre los persas y la delegación norteamericana en Pakistán. Estamos hablando que buques de la US Army que optaron por tomar una medida sin el consentimiento, aparentemente eso es lo que se dice, de Irán, de avanzar con buques por el estrecho de Hormuz, según lo estaba reportando un periodista de la cadena de noticias norteamericana Axios, que reseñaba en declaraciones a un funcionario de Norteamérica. Al parecer, este movimiento estratégico sorpresivo para muchos no había sido coordinado con Teherán. Los buques, según el artículo, cruzaron el estrecho de Hormuz yendo hacia el oeste del Golfo Pérsico y luego regresaron a través del estrecho hacia el Mar Arábigo. Según el CENTCOM, la operación tenía como objetivo demostrar la libertad de navegación en las aguas internacionales. Pero otro informe decía que Estados Unidos había iniciado una misión de desminado en el estrecho de Hormuz, según lo decía el CENTCOM a través de su comandante. El comunicado decía que 2 destructores lanzamisiles, estamos hablando del USS Frank E. Peterson DDG-121 y el USS Michael Murphy DDG-112, transitaron el paso marítimo y operaron el Golfo Pérsico como parte de una misión más amplia para garantizar que el estrecho quede literalmente libre de minas marinas. Pero ya vamos a ver qué decía la parte iraní. Por favor, sigan viendo porque viene información que es muy importante. Decía el CENTCOM que en los próximos días se van a unir a la operación de desminado fuerzas estadounidenses adicionales, incluyendo drones marinos, señala el organismo, que destaca la importancia de esta vía marítima para la prosperidad económica regional y mundial, como si en estos momentos pues ellos decidieran sobre lo que está pasando allí en el estrecho de Hormuz. Estamos, a la hora que estamos grabando el video, en plenas negociaciones y aún no se sabe las conclusiones. Asimismo, el secretario de Guerra Pete Hegseth había confirmado en esta jornada que los 2 destructores estadounidenses operaron en el estrecho de Hormuz y operaron en el Golfo Pérsico como parte de la misión. Ante la firmeza de los persas, el destructor estadounidense se vio obligado a dar media vuelta frente al puerto de Fujairah. Irán ha demostrado que mantiene el gatillo apretado, el dedo en el gatillo, mientras su aparato diplomático vigila cada centímetro del agua. El presidente Trump precisó esta misma jornada que su país está enviando el equipo de desminado más sofisticado del mundo para retirar las minas que, asegura Estados Unidos, sabe en qué lugar del estrecho han sido colocadas. Pero a la par de que se estaba conociendo el tránsito de los buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, las tensiones iban subiendo de nivel en medio del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán este fin de semana allí en Islamabad. En contexto, un funcionario del CGRI, que es la Guardia Revolucionaria Islámica, encargado de la responsabilidad en el estrecho de Hormuz para Irán, pues pasaron la información de este movimiento militar de Estados Unidos sin consentimiento de Teherán. Inmediatamente sentaron no solamente una voz de protesta, sino que se hizo una advertencia directa a la Marina de Estados Unidos a través de la delegación de Pakistán. Advirtieron que si el destructor continuaba su ruta por el estrecho en 30 minutos, serían objetivos militares por parte del sistema de defensa de la nación persa y por lo tanto decía Irán que las conversaciones entre las 2 partes iban a salir afectadas. Es decir, Irán sostuvo una vigilancia estricta y de seguimiento ante esta situación del CENTCOM e hicieron que enviaran una notificación al barco. Según Irán, el enfoque responsable de Irán entre las fuerzas públicas y las autoridades militares ha sido muy elogiado por el mediador pakistaní, y esto demostraría que la situación en el estrecho se estaban tomando las precauciones del caso, y antes de que se formara un enfrentamiento directo entre el CGRI y el CENTCOM, ponían claras las razones por las que actuarían en el paso que estaban dando la Armada del Norte en el estrecho y evitar a toda costa de que se vaya al traste el encuentro en Pakistán. Y fue mediante una llamada entre Irán y Pakistán que hicieron dar media vuelta al buque de guerra de Estados Unidos. Pensaron que iban a coger al CGRI dormido a las defensas de Irán y estaban 24/7 vigilando los movimientos de sus líneas enemigas. Efectivamente, en las últimas horas, medios internacionales decían que el buque de guerra regresaba de su tránsito por el estrecho de Hormuz. Tras recibir una advertencia por parte de Irán, un destructor estadounidense dio la media vuelta, dicen los medios internacionales, cuando disponía a cruzar el estrecho de Hormuz.
Escuchen bien, porque el portavoz de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghei, aludió en una entrevista que en algunos casos de posible violación del alto al fuego, que según dijo fueron evitados gracias a la reacción inmediata y la advertencia del aparato diplomático, así como contundentes avisos de las Fuerzas Armadas, afirmó Fars, que citó las declaraciones del funcionario. Según la agencia, el vocero se refirió a un caso relacionado con el destructor estadounidense en el puerto de Fujairak, en Emiratos Árabes Unidos, que iba hacia el estrecho de Hormuz y que se encontró de inmediato con la reacción de las fuerzas iraníes. Irán, al seguir de cerca la posición del destructor, transmitieron la información a la delegación de Pakistán, que trasladó de inmediato el asunto a la parte estadounidense a través del mediador pakistaní. Al mismo tiempo advirtieron al destructor que si continuaba su movimiento, escuchen bien, sería literalmente pulverizado, atacado en un plazo de 30 minutos y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos pues prácticamente se iban a cerrar y se iban a ver afectadas. El CGRI advirtió el riesgo de colisiones y han difundido rutas seguras en esta situación que tiene lugar mientras las delegaciones de Irán y Estados Unidos han empezado este sábado las rondas de conversaciones. Además, anunciaron este jueves una serie de rutas alternativas para el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz. El CGRI acompañó el comunicado con un mapa y han dicho lo siguiente, que es bueno tenerlo en cuenta. Debido a la situación de guerra en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Hormuz, la posible presencia de minas antibuque en la zona principal del estrecho de Hormuz, se notifica a todos los buques que tengan previsto transitar en el estrecho de Hormuz que para cumplir los principios de seguridad marítima y protegerse de posibles colisiones con minas marinas, en coordinación con la Armada del CGRI en el estrecho de Hormuz hasta nuevo aviso, deben de utilizar las rutas seguras o alternativas, solo que esté indicando el CGRI, porque ellos son los que saben dónde están ubicadas las minas y en caso contrario podrían explotar estos elementos. Y ojo, porque Irán está desmintiendo el paso de estos buques en el estrecho recientemente, es lo que han dicho las autoridades. Asimismo, recordemos que el secretario de Guerra Pete Hegseth declaró que los navíos habían atravesado esta ruta vital y que se encontraban en operaciones en el Golfo Pérsico. Pues bien, como siempre, el portavoz del cuartel general de Qatam Al-Janbiya ha desmentido categóricamente al almirante Brad Cooper y ha dicho que Estados Unidos no ha entrado al estrecho ni por hechiras. Irán asegura que ningún buque extranjero se acercó y que la iniciativa de paso corresponde únicamente a la República Islámica en el tema del desminado. El portavoz del cuartel central de Al-Janbiya, perteneciente a las fuerzas de Irán, este sábado ha negado las afirmaciones del Comando Central de Estados Unidos CENTCOM que indicaban que los buques norteamericanos circulaban en este paso, en este estrecho, en una operación de desminado. Les digo qué fue lo que dijo el CGRI. Desmentimos categóricamente la afirmación del comandante del CENTCOM de que buques estadounidenses se acercaban y entraban en el estrecho de Hormuz. La iniciativa para el paso de cualquier buque corresponde a las armadas de Irán, señaló en una publicación difundida a través de medios iraníes. El CENTCOM y su comandante, el almirante Brad Cooper, habían afirmado que dos destructores, el Frank Peterson y el Malcolm Murphy, habían atravesado el estrecho como parte de operaciones para garantizar el flujo del comercio marítimo en la zona, pero Irán detectó este sábado los movimientos que estuvieron a punto de violar el alto al fuego y advirtieron contra este tipo de acciones, fue lo que declaró también el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní. Estamos hablando de Ismail Baghei. Hubo casos, precisamente, dice el funcionario, en los que sospecharon de que se estaban preparando condiciones para violar el alto al fuego. Dijo a la prensa en la capital pakistaní, en Islamabad, que acoge esta jornada de negociaciones. Dijo el funcionario iraní que advirtieron e hicieron la amenaza inmediatamente y seria al enemigo y rectificaron rápidamente sus acciones. Asimismo, mientras las Fuerzas Armadas iraníes tienen el dedo en el gatillo, los diplomáticos se aseguran de monitorear el más mínimo incidente para responder con prontitud, concluyó. Esto tiene lugar en momentos en que las delegaciones de Irán y Estados Unidos se encuentran sesionando en Pakistán en base a la propuesta iraní de 10 puntos que dio lugar el martes a una tregua de 2 semanas. En este escenario, el control del estrecho de Hormuz se ha convertido en un elemento central del conflicto. La pregunta obvia: ¿estamos ante un intento de Estados Unidos de sabotear las propias negociaciones de paz o esto es una prueba de fuego para medir la paciencia de Irán? La tensión, en todo caso, a esta hora en Islamabad es máxima y el control en el Hormuz se ha convertido en el corazón del conflicto global, pero en base al control por parte del país persa, que no dejó violar su soberanía en las últimas horas, o por lo menos eso es lo que está rectificando directamente el CGRI, que ha desmentido el CENTCOM el paso por el estrecho por parte de los buques estadounidenses allí en esta zona controlada por Irán.